Entonces, en esta sesión, más que nada, es muy extenso todo el tema de músculo esquelético, pero nos vamos a centrar sobre todo en un tema bastante fundamental que es fracturas y sobre todo el determinar si hay o no fractura, ya que desgraciadamente a veces hay mucha variabilidad de opiniones, incluso entre radiólogos. Y no se diga a veces centros en donde no hay radiólogo, puede haber mucha confusión con este tema de fracturas, ya que pues pensamos que las radiografías no requieren de subespecialista o de especialista para su lectura, entonces pensamos que son estudios bastante simples y los realizamos y puede llegar a haber bastantes errores a veces en la interpretación. Muy bien, entonces para empezar, ¿qué es en radiología? Vemos las imágenes siempre en 2D, que sería como en esta fotografía, ¿no? Pero los pacientes pues estamos en un plano 3D. Entonces, para poder valorar las imágenes en 3D, a partir de imágenes en 2D, ¿cuál es la forma más sencilla que se inventó para valorar las lesiones? Pues tomar mínimo dos proyecciones en de diferentes lados del paciente, digamos. Entonces, por ejemplo, en esta que está del lado, es muy diferente a lo que vemos de frente. Ese es el concepto del estudio de las fracturas, que siempre vamos a necesitar mínimo, en la gran mayoría de los estudios, mínimo dos proyecciones que decimos que son ortogonales, o sea que son perpendiculares a sí mismas. Por ejemplo, este sí es un hueso largo, tenemos que tener la visión anteroposterior o de frente de ese hueso, pero de preferencia también requerimos una visión lateral. Hay casos en donde llegamos a requerir visiones oblicuas, ya que hay lesiones que son un poquito más complicadas de visualizar. El estudio de cada hueso tiene su propio protocolo. Es algo que en teoría deben de más o menos conocer porque luego hay mucha confusión entre qué tipo de estudio es el que deben de pedir. Y usualmente yo creo que si no saben, si hay duda, o sea, lo que se puede hacer es preguntar. La mayoría de técnicos, médicos radiólogos siempre están bastante abiertos a contestar estas preguntas, pero en caso de que vean renuencia o no sepan muy bien, pueden, por ejemplo, tomarle foto a esta captura de pantalla, pero noten cómo no es tan difícil determinar qué estudios necesitamos, porque casi en todo va a ser API lateral, pero vean cómo se pide por segmentos, o sea, por ejemplo, hombro, codo, muñeca, mano, son distintas. Entonces a veces nos dicen, ah, sí, queremos una de todo el brazo, pero bueno, o sea, no, en un paciente adulto no cabe en un solo receptor de imagen. Además que la valoración de cada compartimiento es diferente. En cuanto a columna, pues ya vimos que API laterales son las más solicitadas. Es como podemos conjuntar si hay datos de trauma. En algunos casos, la oblicua es útil. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, en mano es útil oblicua, aunque se puede tomar también lateral. Y en pie, la oblicua es bastante útil para trauma. La lateral a veces lo utilizamos un poco más para mediciones del arco plantar o mediciones ortopédicas, pero ¿qué debe de quedar en claro? Más que nada, dos posiciones mínimo. En hombro a veces nada más tomamos una posición, pero como llega a ser difícil a veces la interpretación, podemos llegar a pedir proyecciones complementarias. Realmente es cuestión de que si no saben qué solicitar, pregunten, pero recuerden que cada lesión por sí misma va a requerir de una proyección propia y son por compartimientos, entonces tampoco pidan así de toda la pierna porque no cabe. Entonces es pelvis, es caderas, lo que ustedes sospechen deben de ir sacando distintos métodos de estudio. En politraumatizados a veces sí terminamos revisando, no sé, 18 radiografías, pero sí se debe hacer por cada compartimiento, porque si se hace así como muy global, se puede llegar a pasar muchas lesiones. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, estamos viendo una rodilla derecha en normal, en la proyección AP.
y lateral. Entonces, ese sería el consejo así como que básico de mínimo dos. Casi siempre la respuesta es AP y lateral en caso de que tengan duda. Se los comento porque a veces he visto que luego piden así protocolos algo extraños de rodilla, de AP y oblicua. Entonces es más sencillo valorar la lateral que una oblicua, a pesar de que estemos viendo dos cortes, bueno, dos proyecciones que sean en diferentes planos. ¿Por qué es importante esto de que a veces lateral y a veces oblicua? Si nosotros sospecháramos, por ejemplo, una fractura aquí a nivel del metacarpiano, tal vez no la vemos en posterior anterior o antero posterior, depende de cómo se tome, depende del técnico radiólogo, pero finalmente es una visión frontal de la mano. Si sospechamos una lesión aquí a nivel del tercer metacarpiano, ¿qué pasa en el lateral en una proyección de mano? Realmente ven como aquí hay mucha suma de imágenes y a veces interpretar esto pues está bastante complicado, ¿no? Entonces ahí que lo que se recomendaría hacer, por eso solicitamos una oblicua en trauma de mano en vez de lateral. Esto, como les digo, aplica sobre todo a mano y a pie. Todo lo demás, prácticamente les digo, piénsenlo como pedir antero-posterior o posterior-anterior y lateral. Entonces, ¿cómo vamos a ver una fractura? Debemos de pensar, pues, de que este es un hueso normal, ¿no? Bueno, una ilustración de un hueso normal. Vamos a seguir prácticamente las corticales de todos los huesos que estemos viendo en nuestra radiografía. Como tal, la cortical siempre debe ser bastante lisa, no debe de tener ningún defecto, digamos, que significaría que hay fractura. Entonces, la forma más conocida, digamos, en la que visualizamos una fractura, pues es la total separación del hueso como tal. Entonces, si seguimos la cortical aquí, vemos que se separa por completo y forma una línea radiolúcida, una línea oscura como tal, ¿no? Entonces, pues aquí identificaríamos una fractura. Es bastante sencillo. El problema es que a veces llegamos a tener este tipo de defectos. Por ejemplo, es una fractura completa, va desde esta cortical hasta esta cortical, pero no está desplazada. Entonces, a veces esas pueden llegar a causar problemas porque podemos no detectarlos por cualquier cosa. Pero si siguiéramos toda la cortical, inmediatamente donde vemos que hay un pequeño defecto, como ese mini defectito que se ve aquí, que es como un escalonamiento, y seguimos y hay una línea radiolúcida, pues lo más probable es que haya una fractura ahí. Inclusive podemos llegar a tener solo este pequeño defecto aquí en la cortical y vemos una línea radiolúcida que finalmente es una fractura. Es una fractura incompleta, pero fractura. Estas son en las que a veces le dicen fisuras o fisuritas. Entonces, por muy diminutivo que quieran hacer el término de que no es una fractura, pues realmente es una fractura y finalmente requiere inmovilización, que es como el tratamiento básico para una fractura. Bueno, es restablecer primero el eje del hueso y luego inmovilizar, pero en este caso pues no hay pérdida de la continuidad ósea, pero sí se requiere un tratamiento con inmovilización. Entonces, de todos modos, así sean fracturas incompletas, es una fractura finalmente. Entonces no cambia mucho. No sé por qué algunos prefieren decirles fisuras, que pues sí son fisuras, pero finalmente son fracturas incompletas. El otro punto es que no solo vamos a ver a las fracturas como líneas radiolúcidas, como estamos viendo aquí, sino a veces el hueso se cabalga, bueno, dos fragmentos de hueso se cabalgan. Entonces, recordando así rápida la interpretación básica de las densidades, si nosotros sumamos densidades radiológicas, pues ¿qué va a pasar? Se va a volver una línea radiopaca porque está sumándose el hueso de este fragmento y el hueso de este fragmento. Entonces, es una fractura como tal, pero no está formando la línea radiolúcida porque no hay un espacio, sino se cabalgó ese hueso uno sobre otro y por eso se están sumando las densidades. Estas llegan a ser un poco más complicadas de detectar y son muy comunes en el cuello del fémur. Entonces, siempre tomen eso en cuenta. Y, por ejemplo, aquí hay un pequeño defecto cortical ilustrado
y si vemos esta línea radiolúcida, pues probablemente es mejor sospechar que hay una fractura a dejarlo ir, ¿no? Porque pues, ok, no vemos una línea radiolúcida, puede que no sea fractura y resulta que sí era, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué le estudiamos a las fracturas así en forma general? Pues ¿qué hueso está afectado? Muy importante, siempre debemos de definir si es derecho o izquierdo, que es algo de lo que más le falla a los estudiantes, determinar si una estructura es derecha o izquierda y mencionarlo, ¿no? Porque finalmente tenemos muchos huesos que son estructuras bilaterales, entonces pues tenemos que definir qué hueso es. ¿En qué sitio está afectando? Si es lo más distal, epífisis, la metáfisis o la diáfisis, o hay fracturas que no respetan solo una línea, sino pueden estar pasando a través de todas las diferentes partes del hueso. Y es importante definir si el trazo de fractura pasa por dentro de la articulación o por fuera de la articulación. Esto sería como lo más básico que tendrían que ustedes poner en sus pequeñas notas. O sea, tal vez no hacer una superinterpretación, pero nada más mencionar así qué tipo de fractura estamos viendo. Lo proximal, pues es lo que está más cercano a nosotros, lo distal más lejano, lo medial, lo que queda al plano medio, y lo lateral hacia externo. Entonces ahorita vamos a aplicar un poquito estos conceptos. Y aparte, si ustedes quieren tener algo más de descripción radiológica, pues hay que señalar cuántos fragmentos hay, ¿no? Una fractura simple está fracturando al hueso en dos fragmentos únicamente, pero hay fracturas que tienen más de dos fragmentos y ya a partir de ahí las comenzamos a llamar como conminutas. Hay diferentes tipos de la línea que sigue la descripción. Hay diferentes tipos como en los que se describen las fracturas, más bien. Podemos tener fracturas transversas, oblicuas, espiroideas o longitudinales. Van a ver, yo creo que dependiendo de la literatura, otro tipo de fracturas, pero consideremos estas cuatro así como que las básicas, en donde sobre todo las que más vemos en la práctica clínica son transversas, oblicuas y espiroideas en los huesos largos. Luego, tenemos que ver qué pasa con esa fractura, hacia dónde se desplaza, si se angula o no el hueso, si se acorta o se separan los fragmentos, como veíamos en el acortamiento sería el cabalgamiento, que es cuando se suman los fragmentos o se cabalga uno con otro fragmento, distracción es cuando se separa completamente ese hueso, y rotación es cuando pues, el eje del hueso ya no es normal y gira el fragmento distal. Que todo esto lo hacemos respecto a toda esta descripción se lleva a cabo a través de qué es lo que está pasando con el fragmento distal. Ahorita vamos a ver ejemplos para que quede un poquillo más claro. Entonces, aquí lo que les pido que hagan es que tengan ahí listo su chat y vamos a ver casos clínicos como tal de mi práctica clínica. En todos son pacientes que solo nos mandan así en la nota médica, así como policontundido. A veces tenemos mucha suerte de que sí nos mandan por ejemplo, tuvo un accidente en motocicleta y salió disparado 4 metros, entonces eso nos da a nosotros mucha información, pero casi siempre pues es así como que nada más descartar fractura, ¿no? Pero no sabemos qué fue lo que pasó con este paciente. Entonces, vamos a ver las imágenes y pues más que nada, ¿qué es lo que tienen que ver? Si tiene o no fractura. Hay muchos casos que son normales aquí, muchos casos que no son normales, entonces vamos a definir si el paciente tiene fractura o no. Ahí. Vamos a ver aquí. Nada más confírmenme que sí se ve el visualizador de imágenes. Sí, doctora, sí lo vemos. Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ver este caso. 28 años, policontundido. Entonces, siempre tenemos que ver todas las corticales, ¿no? Entonces está la AP y la lateral de pierna. Entonces sigan todas las corticales, literal es seguir todas y cada una de los huesos.
en las dos proyecciones y vamos a ver si ustedes piensan si tiene fractura o no, y ya nada más ahí en el chat digan sí o no. Ok, entonces vamos a ver. Sí, ok. Sí, hay fractura acorde a lo que vimos aquí. Pueden participar ahorita somos poquitos compañeros los que estamos aquí, entonces podemos, cualquier cosa que quieran comentarme, me lo pueden hacer saber. Muy bien. Dejen, muevo esto. Ok. Entonces, aquí dijeron que sí hay fractura. Vamos a ver. Déjenlo hago más chico. Ay, yo organizo esto porque ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué creen? Este no tiene fractura. Es una pierna normal. Vemos esta imagen. No sé si a alguien le pareció que eso pudiera ser fractura. En este caso es el foramen nutricio. Acuérdense que las diáfisis de los huesos largos tienen arterias como tal que deben penetrar hacia adentro del hueso, ¿no? Entonces, hay muchas imágenes así que se ven en los huesos largos que son únicamente los forámenes nutricios. Entonces, en ese caso, tal vez esto, he visto que luego da muchos problemas de que sí se considera como fractura y es nada más el foramen nutricio. ¿Cómo podemos saber que no es una fractura? Aparte de que pues yo no le veo continuidad hacia la cortical, que tendremos que buscarla en la otra proyección como tal. Estos bordes son un poquito esclerosos, o sea, son radiopacos aquí en los bordes, entonces no nos hablaría de una fractura. Una fractura aguda no tiene bordes radiopacos. Y bueno, no vemos realmente aquí que esté en la otra. Ah, miren, aquí está. Este es el foramen nutricio. Entonces, como tal, pues no interrumpe la cortical. Hay un documento que tengo de simuladores de fracturas que les voy a pedir al doctor Jesús que se los pase para su grupo, porque luego esos simuladores de fracturas nos dan muchos problemas. Entonces, este paciente pues estuvo completamente normal. Ok, vamos al caso que sigue. Este no es. Entonces, este fue normal. Luego tenemos este caso 2, que es un hombre de 41 años, policontundido. Ay, vamos a ver, es el A12. Entonces, ¿tiene fractura o no tiene fractura? Este yo creo que es bastante obvio, ¿no? Bueno, si no la vimos, está aquí a nivel de la diáfisis de la tibia y el peroné. Entonces, pues básicamente que es una fractura transversa, ¿no? Y vemos que en la tibia tal vez sea multifragmentada, perdón, en el peroné, pues este puede ser fragmento de la tibia. Aparte, pues está desplazada, ¿no? Completamente siempre. El desplazamiento lo manejamos en función a la diáfisis, qué tan ancha es la diáfisis. Entonces, por ejemplo, si estuviera desplazado el hueso únicamente esta parte, sería un 25% de desplazamiento. En este caso, pues es 100%, ¿no? Porque esta es la diáfisis, este es el ancho diafisiario y no vemos que haya ningún contacto como tal, entonces está completamente desplazado y aparte está rotado. Aquí estamos viendo a la pierna de frente y en esta imagen, de hecho también está de frente, pero pues está completamente rotado el pie hacia lateral. Entonces, no podemos saber si hay desplazamiento anterior porque no le tomaron lateral. Estas son anteroposteriores ambas. Nada más que aquí querían hacerle como un acercamiento un poquito más
al trazo de fractura, pero como son anteroposteriores las dos, lo único que podemos saber aquí es que es desplazamiento del 100% hacia el lateral, acortamiento, se está subiendo aquí la tibia con este otro fragmento de la tibia y aparte está haciendo que rote completamente el pie, o sea, el paciente tendríamos que ver el pie de frente, pero está completamente rotado, ¿no? Entonces, este es un caso muy extremo de traumatismo. Esto que vemos aquí es aire aquí, entonces lo más probable es que esta fractura sea abierta. La forma más fácil de definir si una fractura es abierta o no es clínicamente, entonces radiológicamente llega a ser bastante complicado, pero esto puede ser un signo de que es abierta esta fractura. Entonces, ojalá todas las fracturas las viéramos así. Esta es la única que vamos a ver así tan evidente, pero vamos al siguiente caso. Ahora vamos a ver un hombre de 43 años, policontundido. El 3, ¿no? Yo creo que, déjenme. Ok, ahí está. Muy bien. Siguiente caso. Caso K. Aquí está. Es una radiografía anteroposterior y lateral de muñeca. Entonces voy a hacerlo un poquito más grande para que vayamos siguiendo las corticales. Y me dicen si tiene o no fractura. Estas cositas que se ven aquí están en el cassette, no están en el paciente, o sea, en el receptor de imagen. A veces hay como eh, residuos de cosas que se quedan ahí en el cassette y nos pueden llegar a hacer pensar que, por ejemplo, esto sea un cuerpo extraño, pero no es. Ok, entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo mandaríamos este paciente? ¿Como fractura o como no fractura? Déjense las hago más grande. Ok. Osteofitos. No le veo osteofitos. Ok. Entonces, pues sí, realmente no hay fractura. Es un paciente que no tiene fractura y ya revisamos todas las corticales para estar seguros de que no hay ninguna fractura. Nos podemos guiar también mucho en los tejidos blandos. Cuando hay fractura, los tejidos blandos como tal se vuelven más radiopacos y pierden estos planos que se ven aquí como grasos. Esto es grasa, entonces se pierde eso. En muñeca tenemos que revisar este plano graso que esté presente y es súper importante revisar este plano graso que está aquí, que es el plano graso del pronador cuadrado. Entonces está todavía presente y no está desplazado. Cuando hay fractura, el pronador cuadrado como tal se hincha y empuja aquí este cojinete graso que se ve. Puede luego a veces ser un marcador de fractura, pero en este caso pues es completamente normal. Así se ve una muñeca normal dentro de todo. Entonces ya le dijimos al paciente que no tiene nada. Vamos a ver al siguiente caso, que es un hombre de 12 años que tuvo un accidente en vehículo automotor, que usualmente, a veces sí nos dicen que es un auto o que es una motocicleta. Aquí no nos dijeron, entonces puede ser cualquier cosa. El L. Muy bien, entonces vamos a verlo así. ¿Qué dirían con este paciente? AP lateral de muñeca. Nos están diciendo que sí tiene fractura. ¿Alguna otra opinión? Es un poco más complicado, ¿no? Ok, entonces en este nos dirían que sí hay fractura. Aquí está lo que les comentaba del cojinete graso.
Ah, este es el pronador cuadrado y esto que estamos viendo aquí es el cojinete graso del pronador cuadrado. Entonces, cuando hay fractura, este pronador cuadrado se vuelve muy grueso, entonces desplaza todo hacia adelante y oblitera a este pequeño cojinete graso. Acuérdense que la grasa es más radiopaca. Vemos aquí más planos grasos y planos grasos. Entonces nos comentan que pues puede haber una fractura a nivel del tercio distal del cúbito y del radio y a nivel de la apófisis estiloides, ¿no? De la ulna que está acá. Entonces, ok, buena opinión. Diríamos que está fracturado este paciente. Ahorita vamos a ver. Vamos ahorita, les digo qué pasa con este paciente y vamos a ver a otro paciente de 10 años que se cayó de 1 metro de altura. Es el caso M. Mm, M. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? ¿Está fracturado o no está fracturado? Vamos a hacerlo más chico. Este sí está fracturado. Pero está raro, ¿no? Porque decíamos que tal vez el otro paciente tenía fracturas aquí, pero aparte vemos aquí más cosas. Vamos a ver el otro. Mm, ay, sobre todo aquí en la AP. Ok, entonces comparamos aquí al paciente del caso anterior con este paciente. Se ven bastante diferentes, ¿no? Decíamos que tiene 10 años, 12 años. Entonces, sí vemos esto aquí en este paciente. Y en este paciente definitivamente aquí vemos, sigan esta cortical y aquí ya se separan, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aparte aquí, miren, esto es la apófisis estiloides. ¿Qué creen que está pasando con estos pacientes? Mm, sí hay algo definitivamente. Pues este paciente tiene una fractura como tal. Está aquí a nivel del radio. Esta es la metáfisis, ¿no? Porque esta es la epífisis, pero ¿qué pasa con los niños? No sé si se acuerdan que los niños tienen cartílagos de crecimiento. Entonces vamos a ver siempre estas imágenes a nivel de los huesos distales, porque pues esta es la epífisis, este es el cartílago de crecimiento y esta es la metáfisis y esta es la diáfisis. Entonces todos los huesos largos tienen este tipo de configuración de epífisis, fisis o cartílago de crecimiento, metáfisis y diáfisis. Entonces vean, también está presente aquí. En cambio aquí este paciente pues tiene como tal su epífisis, la fisis que puede llegar a tener lesión, pero pues aquí sí hay una fractura franca de la metáfisis. Y aparte aquí esta apófisis estiloides también está fracturada. En este paciente me parece que está aquí completa. Entonces, el paciente del caso anterior no presentaba fractura. Este paciente sí presenta fractura. A veces es un poco más discreto en niños. Entonces, vamos a ver la explicación de estos casos pediátricos porque es algo en lo que se cae a veces en muchos errores. Mm, Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Ay, no me acuerdo qué edad tienen, pero creo que son menores de 5 años. Entonces, es una caída sobre la mano izquierda en extensión, que es muy común en niños que pues están aprendiendo a caminar o están jugando, están llevando velocidades al correr que todavía no saben manejar muy bien y se caen sobre sus manos. Entonces, pues a veces esto nos va a dificultar, ¿no? Todas estas cosas que vemos aquí nos va a dificultar la visualización de fracturas. En este caso, ¿quién dirían que tiene fractura? Uno sí tiene fractura y otro no tiene fractura. Chequenlos ahí. Este es el A y este es el B.
¿quién dirían que es el fracturado? Bien, nos dicen que B es el de la fractura, ¿no? Mm, pues sí, ciertamente el B es el de la fractura. ¿Por qué? En niños siempre deben estar muy pendientes de la metáfisis del radio. Esta es la metáfisis del radio, esta es la metáfisis del radio, y vean cómo hay como un pequeño abombamiento de la cortical. Decíamos que las corticales siempre deben ser bastante continuas, y aquí vean como un pequeño escalonamiento. Este tipo de fracturas es súper sutil y a veces se nos llega a pasar bastante si no tenemos la experiencia. En niños, nada más en niños es donde ocurre esto. El aspecto del carpo en niños, como se va osificando a diferentes edades, pues siempre vamos a ver como un carpo incompleto, ¿no? Entonces, vean los núcleos de crecimiento de las epífisis, como apenas están surgiendo. Entonces, así es como vamos a diferenciar de una radiografía de un esqueleto inmaduro o pediátrico de un esqueleto adulto. Entonces, este es el paciente A, que era normal. Y aquí ven en el paciente B cómo está este abombamiento cortical. Aquí este escalonamiento cortical. Estas se llaman fracturas en botón. En el paciente que veíamos en el caso que les enseñé comparativo anteriormente, esa sí tenía una franca fractura a nivel de la metáfisis en rama verde, pero sí era muy evidente que pues estaba rota esa cortical. Aquí más que estar rota, está como abombada. O sea, aquí hubo un como choque de un choque y pérdida de altura de la cortical. Entonces, pues este segmento se impacta y se abomba. Es lo único que sucede aquí. Como tal, no hay una fractura que esté desplazada o esté francamente rompiendo la cortical, sino simplemente hay como una desorganización aquí de la arquitectura ósea, pero pues finalmente está fracturado este pequeño. Entonces siempre te deben de tener en cuenta aquí la muñeca en los pacientes que se caen sobre sus manos. O a veces no, los papás no saben cómo fue el trauma, pero siempre fíjense bien en las metáfisis del radio. Y a veces cuando hay aquí en fractura en botón, se llaman en botón o torus, cuando hay fracturas en botón aquí en la metáfisis del radio, siempre hay que ver la ulna o el cúbito porque luego llega a haber fracturas de este lado también. En este caso no vemos que haya ninguna alteración con este paciente, pero tomen eso en cuenta. Entonces, aquí qué estudio solicitarían, yo creo que esa ya es muy obvia, ¿qué estudio solicitarían primero para ver cuál de estos dos pacientes presenta fractura? Si nada más tenemos una proyección AP, ¿qué sería lo que recomendarían hacer? Exacto, ¿no? Una radiografía lateral es lo primero. Y aquí, ¿quién diríamos que está fracturado? Uno tiene fractura y otro no tiene fractura. Este es el paciente A y este es el paciente B. Como se dan cuenta, hay menos, todavía hay menos núcleos de crecimiento. Entonces, este todavía es un bebecito más pequeño. Vean aquí comparativamente como hay ya más núcleos de crecimiento del carpo. Incluso aquí vean el núcleo de la base del primer metacarpiano y en bebés pues todavía ni siquiera ha aparecido, ¿no? Me parece que este es un bebé de 1 año. El radio tampoco, perdón, radio tampoco tiene epífisis ni ulna y justamente pusieron B. Es el A el que tiene, sí, es el A el que tiene la fractura. Vean, vamos a ver anterior, es el B. Este está normal. Aquí se ve esto porque es la forma del hueso, pero no es lesión como tal. Ahora, esta es súper discreta, yo creo que más que las que habíamos visto. Entonces, si solo lo viéramos así, yo creo que hasta yo cansada tal vez diría, ok, está normal. Ya leí mis 50 radiografías de 2 horas, entonces no, ya quiero terminar y digo, está normal. Y no veo la lateral, vean cómo hay un escalonamiento aquí cortical, ¿no? Entonces, esto no debe existir en una radiografía normal pediátrica, este tipo de escalonamiento. Entonces, siempre chequen sus dos proyecciones, porque a veces se nos puede ir este tipo de cosas tan discretas si no vemos la otra proyección.
¿Cómo saber cuando sí es así en forma de hueso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este de aquí? Ah, hay que saber más que nada la anatomía. Por todos los huesos los músculos que se insertan aquí, hay diferentes protrusiones, digamos, que van a existir a diferentes niveles muy determinados de los diferentes huesos. Entonces, si más o menos nos vamos acordando de qué curvaturas y qué líneas, que les llaman a veces líneas ásperas, debe de haber en los huesos, es un poquito más sencillo, pero pudiéramos inclusive dar esto como fractura y es más, yo creo que es mejor que se revisara ese caso a dejarlo ir, por ejemplo. Pero en este caso es nada más la anatomía del radio, que es donde hay inserción de músculos. A veces es donde cambian un poquito la conformación de un hueso y puede llegar a haber algunos abombamientos normales en ciertos huesos, pero en este caso, pues es nada más la inserción muscular. Y sí es bastante complicado, a veces es saber bastante anatomía o tener mucha práctica de estar viendo y viendo radiografías. O sea, realmente créanme que al inicio, pues a todos se nos van cosas, ¿no? Pero por eso es estar viendo y viendo pacientes. Nada más hay que tener en cuenta estas lesiones que son bastante comunes en niños y pues muy discretas. Y luego si no tenemos radiólogo, llega a ser todavía un poco más imponente el tratar de llegar a diagnósticos. Ok, entonces, este es un caso que me gusta de que mandan a un paciente porque tuvo un esguince, ¿no? Entonces tuvo una lesión de tejidos blandos en donde pues no hay fractura realmente. Entonces vean que aquí la nota clínica dice que lo mandaron para retirar su férula. Entonces acude hoy para retiro de férula. Entonces aquí comentan quién volvió a revalorar, un médico o doctora, no me acuerdo, que valoraron la radiografía de pie izquierdo, que es una radiografía de tobillo, ¿no? No vemos el pie por completo, es una radiografía de tobillo y hay fracturas evidentes. Entonces vuelven a enviarlo a revaloración. Entonces yo creo que vieron esta línea de aquí, esta línea de aquí del calcáneo, estas líneas distales aquí de la tibia y el peroné. Entonces, ¿qué creen que había pasado aquí? Pues es nada más, lo más verde es un hospital de concentración, ¿no? Entonces, si algún ortopedista ahí se les pasó que sí había fractura, pues sí sería bastante de llamar la atención, pero en este caso, pues no, realmente, ¿qué es lo que pasa? Los niños tienen, acuérdense de los cartílagos de crecimiento. Entonces, esta es una radiografía completamente, son radiografías completamente normales, pero siempre a veces nos da, como ahorita acaba de ocurrir, nos da la impresión de que estas líneas fisiarias o de cartílagos de crecimiento pueden llegar a ser fracturas. También es bien difícil aprenderse en dónde hay cartílagos de crecimiento y en dónde hay núcleos de crecimiento, como este de aquí, y pues muchas veces esto nos puede llevar a pensar de que es fractura o a veces hay osteofitos, hay cosas que pueden simular fracturas, entonces llega a ser complicado. Pero en niños sobre todo, pues hay nada más que acordarnos siempre que tienen cartílagos de crecimiento. Así es como diferencian ustedes un cartílago de. Perdón, así es como diferencian ustedes una radiografía de un niño, de un paciente pediátrico, de un adulto. El adulto ya tiene cierre de sus cartílagos de crecimiento, que eso ocurre primero en niñas y después en niños. Entonces los niños hombres o varones, biológicamente varones, tienen cierre de cartílagos mucho después en la vida, a diferencia que las pacientes biológicamente mujeres. Nada más recuerden eso. Esqueletos inmaduros tienen cartílagos de crecimiento. Entonces, antes de que inmediatamente digan que esto es una fractura, pregúntense así de que tal vez ahí hay alguna fisis. Entonces, mejor como que googlear así de radiografía de rodilla pediátrica normal.
porque pacientes pediátricos van a tener como si fuera este tipo de fracturas que realmente no son fracturas, sino nada más son núcleos de crecimiento. El cartílago como tal nosotros no lo vemos en radiografía ya que son tejidos blandos, entonces es radiolúcido, las fracturas son líneas radiolúcidas, entonces son lo mismo, pero es completamente normal en los niños y el aspecto de los diferentes huesos a través de la vida va cambiando bastante. Entonces, luego es mejor preguntar, allá darlo como fractura como tal, ¿no? Y vean cómo es bastante normal tener estas irregularidades aquí hacia las metáfisis. Luego esto también nos puede llegar a causar bastante duda porque puede haber fracturas que se den como este tipo de lesiones muy irregulares hacia las metáfisis, pero es únicamente porque es así como se da el crecimiento óseo. No hay ninguna otra complicación ahí. Entonces, acuérdense siempre preguntarnos si en los pacientes pediátricos corresponde una fisis o no corresponde una fisis, porque si no, vamos a terminar en memes, ¿no? Del Facebook. El crecimiento óseo, sí, varía en cuanto a niños y niñas, porque las niñas tienen un crecimiento, una maduración ósea, perdón, una maduración ósea más rápida que los niños. Entonces, a veces, por ejemplo, en una niña de 17 podemos ya llegar a ver el cierre de los cartílagos fisiarios, a diferencia de tal vez un cartílago fisiario en un niño que estaría abierto. Entonces, esto es lo que llamamos cartílagos abiertos. Muy bien, vamos a ver entonces otro caso. Es una mujer de 8 años que se cae de 1 metro de altura en una resbaladilla. Este es el caso N. Ok, entonces, ¿qué diríamos aquí? ¿Está fracturada o no está fracturada? Y si sí, si no, pues no está fracturada. Y si sí, ¿cuántas fracturas, cuántas líneas de fracturas observamos aquí? A ver si alguien... A nivel de la cabeza del húmero. Así es. ¿Y cuántas líneas de fracturas observamos? A nivel de la clavícula no veo. Yo creo que vamos a hacer más grande aquí. Si seguimos la cortical de la clavícula, no se ve algún escalonamiento. La articulación acromioclavicular, como es una articulación inmadura, tiene 8 años, esta niña pues todavía no, los núcleos de crecimiento ni siquiera han aparecido aquí en las porciones distales. Todo esto es un molde cartilaginoso apenas. Es bastante difícil valorar el hombro pediátrico si no tenemos mucha experiencia pediátrica. Entonces, ¿cuál dirían que es la fractura? ¿O las dos son fracturas? ¿Esta y esta? ¿O qué pasaría? La de abajo sería la fractura. Exactamente, esta es la fractura. Esto es la fisis que ya vimos. Entonces, a veces inclusive podemos llegar a ver una línea que pasa por detrás en hombros normales y esto se podría llegar a pasar como normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos otra proyección y aquí sí vemos que está completamente desplazado, ¿no? Esto no es nada normal. Vean esta cortical como viene bajando, se separa. Entonces, esto es una fractura. Pero vean acá atrás cómo pasa otra cosa. Entonces, esto lo llegamos a ver en una radiografía normal. Esto es la fisis, nada más que viene así y se continúa acá abajo. Pero en este caso, esta es la fractura. ¿Por qué les pongo estos? Es complicado valorar el trauma pediátrico y fracturas pediátricas, inclusive hasta para los mismos radiólogos que no tienen mucha experiencia con radiología pediátrica. Luego nos piden apoyo porque los núcleos de crecimiento tenemos que saber a qué edad aparece cada uno y si es un núcleo de crecimiento o es un fragmento óseo. Entonces es complicado. Pero ven aquí como si solo viéramos esto, tal vez nos pudiera
parecer no tan anormal esto, porque si ustedes buscan radiografías pediátricas de hombro en menores de 10 años, llegamos a ver una línea radiolúcida aquí, pero en este caso, pues tomando la complementaria, ya vemos que sí se pierde completamente el eje de este húmero proximal, ¿no? Entonces, esta pues sí es una fractura de la metáfisis. Esta me parece que nada más en hombro, la pueden pedir como hombro AP y pueden pedir una oblicua o una hombro verdadera o simplemente poner dos proyecciones de hombro y que el personal técnico decida cuál. En este caso hicieron una AP y esta es la AP como tal y está la oblicua. Muy bien, entonces ya vimos fracturas pediátricas, como es un poco complicado. Vamos a ver ahora a una mujer de 31 años con traumatismo. Ya es un esqueleto adulto, entonces ya no esperamos ver que haya núcleos de crecimiento, ¿no? En este caso era el D. Ok. Entonces, ¿tiene fractura o no tiene fractura? Ay. No sé por qué no me abre los dos, pero nos dicen que sí tiene fractura. Sí se ve, sí se ve. Ok. Entonces, pues sí, ¿no? ¿En dónde están? Esto es tibia, esto es peroné. Vemos aquí una línea radiolúcida, ¿no? Que separa. Aquí hay cambios a nivel de la cortical. Definitivamente aquí hay una fractura a nivel de la cortical. Aquí puede que haya otra. No, yo lo dejaría como probable que está todo este fragmento fracturado. Entonces, tobillo, siempre hay que valorar primero los maleolos. Este es el maleolo medial, este es el maleolo lateral. Y vean cómo aquí los tejidos blandos están súper edematizados. Usualmente además necesitamos tener una pequeña capa sobre los maleolos, una pequeña capa de tejidos blandos, pero aquí pues está extremadamente edematizado. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se ven tejidos blandos más normales. Entonces, es una fractura tanto de tibia y de peroné distal. Aquí vemos un fragmento que corresponde al de la tibia. Aquí ven cómo, por eso les digo que tal vez está pasando hasta este punto la fractura. Está bastante complicado esto. Y aquí está la fractura del maleolo lateral o del peroné. En tobillo es importante definir si las fracturas son, esta es la sindesmosis en donde se une tibia con peroné, es adecuado y necesario determinar si la fractura pasa por debajo de esta sindesmosis. Esto es la epífisis, entonces estas son fracturas que se abulsiona un fragmento de la epífisis. Si pasan aquí a nivel de la sindesmosis, que como este trazo, o si pasan por arriba. Eso porque para los cirujanos ortopedistas, estas que pasan por la sindesmosis son un poco más difíciles de tratar y son las que requieren operación casi obligatoriamente. Cuando son distales o solamente de aquí de la epífisis o muy por arriba de la sindesmosis, nada más se pueden dejar nada más con fijación por aparato de yeso o de fibra de vidrio, no hay ningún problema, pero estas sí llegan a ser un poco más complicadas porque aquí se está separando completamente. Entonces vamos a ver ahorita más casos de tobillo para que quede un poquito claro en esto, porque es bien común el trauma de tobillo. Vamos a ver el siguiente. Hombre de 30 años, deportista, traumatismo haciendo deporte, es el caso de... Ay, no sé por qué no quiere poner las dos imágenes juntas. Denme un segundo. Ah, tal vez sea por eso. Ahí está. Entonces, ¿tiene fractura o no tiene fractura este paciente? Siempre es bueno hacer acercamientos, ¿no? Entonces yo siempre los hago muy, muy grandotes
para tratar de ver si hay alteraciones ahí en la cortical o no hay alteraciones de las corticales. Entonces, ¿qué dirían con este? Aparte es importante saber, ¿no? Porque es deportista, no queremos interrumpir su ritmo de vida. ¿Qué pensarían? ¿Que hay fractura o no hay fractura aquí con este paciente? Vean, acuérdense de los tejidos blandos que veíamos con el otro paciente. Aquí todavía vemos un poquito de grasa aquí, tal vez aquí está un poquito de matoso, pero así es. A mí tampoco me parece que haya fractura con este paciente. Probablemente hay aquí una lesión de ligamentos, un esguince como tal, pero no veo fractura. Luego llegamos a tener estas líneas corticales aquí a nivel de la sindesmosis, que sí nos llegan a meter bastante duda, pero aquí es más, yo creo que la organización cortical que tiene aquí el hueso que una fractura. Y de hecho estas ya las checamos con un subespecialista en músculo esquelético y pues aquí no hubo fractura como tal, es nada más un esguince. Como les digo, chequen siempre sus tejidos blandos, más o menos el espesor, o sea, deben de seguirlo, el que hay aquí arriba debe ser bastante continuo. Tal vez aquí un poquito de edema, pero nada que nos preocupe bastante. Si viéramos más edema, sí tendríamos que estar bastante preocupados de que probablemente ahí hubiera una fractura. Entonces, este chico no tuvo nada. Vamos a ver el siguiente caso. Ahí. Doctora, disculpe, Ujú. cuando existe una luxación, ¿hay separación de los componentes de la articulación o Sí. solamente es el edema? No, ahí debemos de ver que se pierde la anatomía como tal. Eh, Vamos a verlo aquí en este caso. Por ejemplo, si hubiera aquí una luxación del astrágalo con la tibia, veríamos que, por ejemplo, la tibia se sobrepone aquí a perdón, el astrágalo se sobrepone a este plano, o en la lateral, pues veríamos el astrágalo muy adelante o muy atrás. O sea, sí, debemos de ver que la articulación pierde congruencia. Aquí esta es como debe lucir una articulación normal del tobillo, pero no, en luxación sí debemos como tal ver que se pierda la congruencia articular. Si se pierde de forma total es una luxación total, si se pierde de forma parcial es una subluxación. Gracias. Sí, de nada. Vamos a ver ya nada más unos últimos casos. Esta es una mujer de 16 años que se cae de su propia altura. Caso C. Entonces, vayan checando. Lo dejamos aquí a nivel fractura o no fractura. ¿Qué nos llama primero la atención de esta paciente? Vean este edema, ¿no? Es bastante importante. Esto ya nos debe de alertar de que tal vez debamos de buscar una fractura. A veces nada más son esguinces de muy alto grado y no hay fracturas y hay mucho edema, pero si hay mucho edema, como en este caso, vean como sí se ve muy gordito, e inclusive aquí a diferencia del maleolo contralateral, pues habría que buscar una fractura. Aquí, entonces, ¿qué les recomendaría? De donde vemos el edema hacia el maleolo, donde veamos más edema, ¿qué dirían? ¿Que hay fractura o no hay fractura? ¿Qué les parece esto? Exactamente, es una fisura, es una fractura incompleta, ¿no? Vean cómo vemos la cortical y aquí hace un pequeño escalonamiento y se ve esta línea radiolúcida que sigue hasta la cortical. Entonces, justamente esta es una fractura incompleta, popularmente conocida como fisura, fractura incompleta. Y aquí lo que nos tuvo que haber tenido en mucha alerta es todo este edema. Entonces, tal vez no pasa nada porque finalmente dejan inmovilizada a esta paciente, pero si dejamos así como que, ay, no tiene fractura,
y no se, le decimos a la paciente, no, nada más se esguinzó, la paciente va a seguir ahí yendo con sus tacones al trabajo y demás y no se va a cuidar esta fractura y entonces sí podría llegar a tener una lesión de más alto grado, ¿no? Pero tomen en cuenta, no todos son como los casos de que vimos al inicio, en donde pues francamente está muy desplazado todas las estructuras. A veces nada más tenemos este tipo de fracturas tan pequeñas y es bastante importante y es algo que me han dicho todos los maestros, siempre debemos de ver las imágenes lo más incrementadas de tamaño posible. Por eso a veces es difícil que cuando nos mandan fotografías de pacientes a través del celular y aparte luego tenemos cámaras con 2 megapíxeles de resolución, es bastante difícil valorar así las fracturas, ¿no? Siempre debemos de verlas óptimamente ya con este tipo de programas que son los que tenemos en los hospitales o con negatoscopios, tampoco verlas así hacia la luz del sol o a través de la ventana, porque ya vamos a perder este tipo de detalles. Entonces esa era una fractura incompleta del malleolo lateral. Déjenme ver cuál era. Hay una que quiero checar antes, que es una mujer de 21 años que tiene dolor en la planta del pie. Nos dice que tiene un trabajo que requiere amplia actividad física. Me parece que es era una ama de llaves en un hotel, entonces está pues constantemente tendiendo camas, está en mucho movimiento muy constante y pues nada más nos dice que tiene dolor en la planta del pie, 21 años, el caso 99. Vamos a ver las dos, ¿qué dirían? Si hay fractura o no hay fractura, está muy pequeño, ¿no? Para que podamos ver. Vamos a hacerlo más grande. Y me voy a ir más rápido donde sé que no hay nada y me voy a detener donde sé que hay algo. Porque esta es un poquito complicada. Sí, bueno, también. Sí, es injusto que yo sé que es complicado de estudiante a veces ver las fracturas, sobre todo cuando no están desplazadas. Ok. A ver, les voy. Exacto, muy bien. Justamente, vean aquí el quinto metatarsiano. Vean como el pulgar en todos es el primero, ¿no? Entonces este es el dedo gordo, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la parte proximal o la base del metatarsiano. Y justamente aquí, como nos comentan, vean cómo hay una línea radiolúcida, ¿no? Entonces, a veces en esta parte sí se abulsiona completamente y es completamente sencillo determinar que hay una fractura, pero en este caso ven nada más como es una línea bien discreta, aquí radiolúcida, que inclusive podríamos dudar que llegue o no a la cortical, pero si vamos a hacerlo más grande, vemos que probablemente aquí sí llega y aquí sí llega, ¿no? Si ustedes ven, ya no tengo aquí ejemplos de un pie normal, nunca hay este tipo de líneas radiolúcidas aquí. Además, ya es una paciente de 21 años que ya tiene madurez esquelética, ya no tiene fisis en ningún lado, que de hecho aquí hay una fisis normalmente, y eso podemos llegar a confundirlo con fractura, pero este ya es un esqueleto completamente maduro. Esta se llama fractura de Jones. A este nivel del quinto metatarsiano puede ser que nada más por ejemplo, soldados que están marchando, corredores, puede llegar a hacer que se fracturen. Son fracturas por fatiga, es por hacer movimientos repetitivos que pues les puede llegar a causar este tipo de lesiones. Entonces, esto es una fractura de Jones. Cuando es nada más aquí la punta de la base del quinto metatarsiano, son fracturas por abulsión. Y cuando son aquí a este nivel aproximadamente, esta ya cambia el nombre, esta es una fractura de Jones y ya estos son fracturas por fatiga o fracturas del cuerpo o diáfisis del quinto metatarsiano. Entonces, son ejemplos nada más para que vean que a veces son cosas muy sutiles que se nos pueden llegar a pasar. Y sí, el sobrepeso afecta porque
Hay mucha carga de peso aquí en este nivel, entonces sobre todo si son pacientes que siguen todavía en constante movimiento con sobrepeso, pueden llegar a tener este tipo de fracturas, que les dicen fracturas con ancho de un cabello, hairline fractures, o también pueden llegar a tener este tipo de fracturas a nivel del cuerpo o diáfisis de los metatarsianos. Nada más vamos a ver dos casos rápidos y listo. ¿Qué me parece? Son este hombre de 85 años que se cae desde una escalera. ¿Tiene fractura o no tiene fractura? Ok, entonces sí, ¿no? Aquí estamos viendo una franca fractura que está aquí por debajo de tanto trocánter mayor como trocánter menor y está desplazada. Lo malo es que aquí quien pasa, pues pasa arterias y nervios, ¿no? Entonces siempre debemos de tener mucho cuidado cuando sabemos que hay fragmentos que pudieran llegarnos a lesionar las estructuras vasculares, que puede llegar a ser arterias, nervios. Pero bueno, definitivamente esta cadera sí tiene fractura. Aquí ya está por muy debajo de los trocánteres, entonces las que nos preocupan mucho en adultos mayores son las que ocurren a nivel de los cuellos femorales. Entonces vean cómo el cuello femoral debe ser bastante continuo y tener esta como imagen trabecular que forma trabéculas que pasan así como que formando una cruz. Cuando se interrumpen esas trabéculas es cuando tenemos que sospechar que tal vez haya alguna fractura. Digo, aquí es muy evidente que pues se cayó este señor y desgraciadamente sí ocurrió aquí una fractura hasta que abulsionó aquí el trocánter menor y este pequeño este gran fragmento que vemos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver sí, lo más probable es que tal vez tenga osteoporosis y por eso ya ocurre. Y aunque no haya osteoporosis, con que haya osteopenia, la cadera con cualquier caída nos puede llegar a causar bastante daño. Entonces, un hombre de 55 años con traumatismo, nada más así lo mandaron la 12. Ok, entonces, ¿hay fractura o no hay fractura? ¿Y de qué lado? Acuérdense que ese es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y estas son las que luego se nos llegan a pasar en la práctica clínica. ¿No hay? Ok, entonces vamos a analizar, sigan todas las corticales. Esto, por ejemplo, de aquí es un núcleo accesorio. Entonces, no es una fractura, es un osículo accesorio únicamente. Sí, pudiera ser, a veces es complicado definir cuando son nada más osículos accesorios que están presentes en donde en los niños aquí hay un núcleo de crecimiento, pero a veces algunos adultos no se llega a fusionar ese núcleo de crecimiento y forma este tipo de imágenes. ¿Cómo podemos tratar de definir qué es algo normal? Vemos que en teoría tiene cortical y está muy irregular este hueso y aquí vemos la cortical bastante radiolúcida y esclerosa, entonces no nos habla tanto que se haya separado aquí algún fragmento, que si ustedes habían visto en las fracturas anteriores, los fragmentos son como que muy limpios, no forman esclerosis, o sea, nada más vemos el hueso sin bordes corticales y así es como decimos, ok, es una fractura. Entonces, eso nos pudiera llamar la atención. En cadera, vean cómo es importante comparar ven aquí el patrón trabecular en X, el cuello bastante largo y qué está pasando de este lado. Ya se ve raro, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las fracturas las podemos ver como suma de densidades. Vayan siguiendo aquí esta cortical y vean como que se mete hacia aquí, ¿no? Entonces, se suma aquí la densidad y forma una línea radio opaca. Y vean aquí dónde está esa como formación en X que veíamos aquí, que de las trabéculas óseas. Está aquí esta formación y aquí quién sabe dónde está, ¿no? Entonces, esto es una fractura a través del cuello del fémur, está impactada. Entonces, pues este paciente necesita su operación
Y si se fijan también, vean los tejidos blandos, como aquí hay una línea grasa, siempre se siguen aquí estas líneas grasas y aquí pues se pierde. Tal vez porque no hay ahí tanto, hay mal contraste, pero sí se ve aquí un poquito de edema, se ve en la pérdida de los planos grasos y vean cómo se pierde completamente la anatomía. En adultos mayores, cuando quieran valorar fracturas de cadera, siempre traten de valorar de forma bilateral porque pues es muy probable que pueda llegar a haber alguna fractura en caso de que no sean simétricas ambas cabezas del fémur. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos algunos casos, vimos que no es como que tan sencillo definir a veces si hay una fractura o no, a veces inclusive a nosotros como radiólogos se nos pasan algunas lesiones, entonces pues sí es importante que si tienen duda es mejor preguntar y siempre sigan todas las corticales porque no siempre las fracturas van a ser tan evidentes como veíamos en este tipo de fracturas tan francas y desplazadas, ¿no? Y aquí está lo que les decía, que las fracturas no tienen una cortical, o sea, esto no se ve radiolúcido, vean cómo nada más se ve aquí el pedazo, pero no tiene así como que cortical radiolúcida, como veíamos en el núcleo de crecimiento accesorio del otro paciente. Entonces, son líneas como que muy limpias, digamos, cuando hay fracturas. Muy bien. Sí, pediatría es bastante complicado. Ok, entonces ya nada más vamos a les voy a dejar 2 minutos de consejos para cuando estén en hospital o si ya están en hospital, eh, pues tal vez ya les haya pasado alguna mala experiencia de que al presentar casos, ya sea de tomografía, ultrasonido, lo que se hagan los radiólogos, les presentan el caso y pues los radiólogos hay algunos que son muy crueles, ¿no? Entonces, el clásico que nos toca ver es que nos presentan un caso y cuando les preguntamos sobre el caso, resulta que el interno no sabe nada del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando tienen que ir a presentar sus casos a imagenología y que no los baten o se enojen los doctores de imagenología? Porque hay algunos que son bastante accesibles y otros que son bastante enojones, ¿no? Quien tal vez ya haya concluido el internado, tal vez haya tenido alguna mala experiencia por ahí. Entonces, ¿qué deben de tener siempre cuando vayan a presentar un caso a radiología? Entonces, siempre es llevar un diagnóstico, ¿no? Si el adscrito tiene un diagnóstico que no tiene sentido, nos pueden decir, o sea, por ejemplo, me mandaron a hacer un ultrasonido de no sé, útero y ovarios, pero yo estoy casi segura de que es una colecistitis. Entonces, si ustedes nos dicen eso, decimos, ok, el adscrito tal vez se confundió, pero ya nos están diciendo que tal vez hay que echar un vistazo hacia la vesícula biliar, ¿no? Entonces no deben de dar los datos clínicos relevantes. Ya vimos, como les he enseñado, de que a veces si nos dicen una o dos palabras, pues tampoco somos como que magos y sí está muy comprobado de que entre menos datos clínicos tenga un radiólogo para trabajar, es más difícil que haga su trabajo bien. De hecho, ahí está la clásica historia de que piden una radiografía de tórax, no ponen nada de información clínica y un radiólogo una vez sí escribió así de radiografía de tórax en donde no hay datos de lepra. Entonces fue así la pelea de que, bueno, ¿por qué me pones esto que no me sirve de nada? Entonces fue así como exactamente, tú no me diste ningún dato clínico, no me sirve de nada. Entonces yo te doy pues información que no tiene nada de relevancia. Entonces sí necesitamos algo de datos clínicos. Y a veces es muy importante laboratorios relevantes. Es clásico que nos manden pacientes con hepatitis A bastante clara, que no tiene riesgo de que haya alguna complicación por hepatitis A. Realmente el ultrasonido no nos va a diagnosticar una hepatitis A. Entonces, si ustedes ya nos dicen, lo solicitamos porque sospechamos hepatitis A, es más fácil que digamos, ok, que no tiene ningún hallazgo relevante a que estemos buscando y buscando y no encontremos o tratemos de que inventar imágenes inclusive, ¿no? Nos tienen que avisar si el paciente ya tiene resultados de imagen previo porque la comparación es bastante útil en radiología
Y esto es muy importante. Siempre les van a preguntar qué ayuno tiene su paciente, porque a veces en ultrasonido necesitamos para el ultrasonido abdominal de 5 a 8 horas de ayuno, o en caso de que requieran medio de contraste sus pacientes, preferimos que que se administre el medio de contraste en ayuno, con 8 o 5 horas de ayuno aproximadamente, lo define su radiólogo. Y también la creatinina, porque cuando creatinina o la tasa de filtración glomerular estimada, a los hospitales que utilizan sistemas más viejos les van a pedir nada más la creatinina, a hospitales más óptimos les van a pedir la tasa de filtración estimada, porque queremos saber si podemos utilizar contraste o no y que no haya riesgo de que vaya a haber alguna lesión asociada con medio de contraste, alguna lesión renal. Entonces deben de saber todos estos datos antes de presentar sus casos, porque si no, pues cuando dicen que déjenme ver porque nada más me mandaron a solicitarle el estudio, creo que eso es donde he notado que los radiólogos se enojan más. Entonces siempre traten de manejar no a nivel experto, pero sí un poquito los datos clínicos por el cual están solicitando su estudio del paciente. Si ustedes les dicen a los radiólogos toda esta información, yo creo que no van a tener ningún problema en lo absoluto. Bueno, ya vimos algunas imágenes bastante limitadas. Si quieren checar los videos de todo el programa de la UNAM, que son 36 horas de videos, pueden entrar al canal de YouTube, que me parece que ya les han pasado un poquito de información. Y pues es todo por hoy.